Este hombre está tan solo que su única compañía es su mente, pues él se encuentra flotando en medio del espacio, sin gravedad, sin nadie, sin escapatoria. Y de pronto aparece una criatura. No lo ataca, no le grita, solo lo observa. Y sin que el hombre diga una sola palabra, ya lo sabe todo de él. Sus recuerdos, sus miedos, sus secretos. ¿Cómo reaccionarías tú si te toparas de frente con la parte de ti que tanto te cuesta mirar? En El astronauta, esa criatura se llama Janus. Y no es un alien como los de Hollywood. Es algo mucho más perturbador y familiar. Es como si alguien tomara tu voz interior, esa que siempre escondes, y la pusiera frente a ti, con forma, con ojos, con voz. Este video no es solo sobre una película en el espacio, es la mente, sobre la soledad, sobre esa conversación interna que ocurre cuando ya no puedes fingir más. Porque en esta ocasión, el monstruo no está fuera, se encuentra dentro de uno mismo y no es un monstruo. Es una parte de ti queriendo ser escuchada. Este video es sobre eso, sobre cómo la depresión nos obliga a hablarnos a nosotros mismos para no colapsar. Una que quizás te recuerde a ti o a alguien que conoces. Quizás la criatura en la nave también esté sobre nosotros. Vamos a ver juntos cómo El astronauta no es solo ciencia ficción, sino una ventana brutalmente honesta a la salud mental, al dolor disfrazado de lógica y a esa vocecita interna que, aunque la ignores, nunca deja de hablarte. Antes de despegar, una cosita. Si este tipo de análisis te mueve, te hace pensar o reflexionar, dale like, comenta lo que opinas y si quieres seguir hablando de cine que nos toca, ya sabes, suscríbete y activa la campanita. No por algoritmo, sino para que sigamos teniendo estas conversaciones. Porque ahora sabemos que no estamos solos, ni siquiera cuando creemos estarlo. Vale la pena ver cómo el astronauta construye todo ese viaje emocional desde su primer fotograma. Vamos con la historia completa, pero pon atención, cada escena tiene algo que decirte sobre ti mismo, aunque no lo parezca. Hay algo raro en cómo Janus se presenta. Simplemente aparece y no se va, como una idea que no puedes quitarte de la cabeza, como un recuerdo incómodo que insiste en regresar. Y es que, si lo piensas bien, Janus no solo es un extraterrestre, es un reflejo, una parte de Jacob que por fin encontró forma para decir todo lo que él callaba. Pues Janus tiene la capacidad de entrar en la mente de Jacob. Aquí, una breve diferencia con el libro en el que se basa la película, pues en este, Janus sí existe, incluso alguien más lo ve. Janus sabe cosas que Jacob nunca dijo en voz alta. Sabe que arrastra la culpa de su padre. Sabe que ama a Lenka, pero no sabe cómo demostrarlo. Sabe que está triste, aunque él no lo admite. ¿Te ha pasado que alguien te dice, te noto raro, y tú respondes, todo bien, cuando en realidad estás hecho trizas? Pues Janus es esa voz que no te crees tus mentiras. Janus se pregunta algo tan simple como, ¿por qué Jacob está enojado con su padre si lo admira? Y Jacob no responde, no puede, porque lleva años construyendo un mundo de lógica para no sentir, para no enfrentarse a esa contradicción. Pero Janus no lo deja escapar, le lanza preguntas como dagas sobre su infancia, su esposa y el porqué de su comportamiento. Y esas preguntas son las que muchas veces nos hacemos nosotros mismos en la oscuridad cuando no hay ruido que distraiga. Ahí es cuando te das cuenta de que Janus no es el villano. Es el terapeuta que Jacob nunca pidió, pero que necesitaba urgentemente. Es una voz interior, retándolo a verse sin filtros. Y claro, Jacob se resiste, se burla, se calla, se pone a trabajar en la nave como si nada. Pero esa criatura lo sigue, lo observa y lo espera, porque sabe que eventualmente va a romperse y cuando lo haga, va a necesitar una voz que lo sostenga. Y ese juego silencioso entre Jacob y Janus, entendemos que esta historia no podría contarse en otro lugar que no fuera el espacio, porque el aislamiento no es solo un recurso de ciencia ficción, es el escenario perfecto para el diálogo más difícil, el que tienes contigo mismo, porque estar solo allá afuera
no se siente tan distinto a estar solo aquí adentro. Hay un tipo de silencio que no se escucha, se siente, y ese silencio en el astronauta lo llena todo. Hakoop flota solo, en una nave que parece demasiado grande para una persona, y al mismo tiempo demasiado pequeña para escapar de sí mismo. Sin señales de vida afuera, sin abrazos, sin discusiones, sin ruido, solo él y lo que le queda por dentro. Ahí es donde aparece el verdadero conflicto, porque cuando te quitan las distracciones, cuando no hay celulares, correos ni tráfico, lo único que te queda es tu cabeza, y la mente no siempre es un lugar amable. Hakoop no puede huir, y en ese encierro espacial, literal y emocional, comienza a tener una conversación que quizá ha estado evitando durante toda su vida. Lo que lo desarma es la memoria, la culpa, las cosas que no dijo. Y Janus se convierte en su contraparte constante, no un villano ni una guía espiritual, más bien en un espejo con voz, uno que le responde cuando él miente, que lo reta cuando se esconde, que lo acompaña en ese diálogo interno que poco a poco se vuelve más crudo. Por ejemplo, cuando Hakoop intenta justificar su desconexión con Lenka diciendo que la misión era importante, Janus responde algo tan simple como devastador: ¿y qué importa todo esto si la persona que amas ya no está contigo? Esa pregunta, ahí suspendida en la nada, pesa más que cualquier gravedad. Y es que a veces necesitamos quedarnos solos para escucharnos, no porque sea bonito, sino porque ya no podemos ignorarnos más. El aislamiento en la película no es solo una condición física, es la excusa perfecta para que esa vocecita interna, esa que normalmente acallamos con 1000 pendientes, por fin grite. Y cuando grita duele, porque dice cosas como: ¿y si la cagaste? ¿Y si ella ya no te espera? ¿Y si te volviste ese hombre frío que juraste no ser? Y es justo en ese tipo de pensamientos donde la película mete el dedo en la llaga. La mente racional puede justificarlo todo, menos el vacío emocional. Hakoop puede recitar cada protocolo de su misión, mantener la compostura, cumplir sus tareas, pero dentro se está desmoronando, y eso nos lleva a una verdad incómoda. La depresión no siempre se ve como lágrimas y drama. A veces se disfraza de funcionalidad. Hay algo muy cruel en cómo se presenta la depresión en el astronauta. No es un llanto constante, no es desesperación, es silencio. Es un hombre que sigue su rutina, que cumple órdenes, que responde con un estoy bien, mientras por dentro se está cayendo a pedazos. Hakoop no grita, no se derrumba, simplemente funciona, y eso es lo más alarmante. ¿Sabes qué tiene de peligroso alguien que parece tenerlo todo bajo control? Que nadie sospecha que algo no está bien, ni siquiera él mismo. Desde el inicio de la película, Hakoop actúa como si nada pasara. Sigue su misión, envía informes, habla con su esposa, pero ese estoy bien suena vacío, mecánico. Es más un escudo que una verdad. Porque, ¿cómo va a estar bien alguien que no se permite sentir? Y aquí es donde Janus entra de nuevo, no como criatura, sino como esa parte de nosotros que sabe que estamos fingiendo, que detecta las pausas incómodas, los suspiros, las contradicciones. Cuando Hakoop intenta justificar su frialdad emocional con argumentos racionales, Janus simplemente se pregunta cómo le hizo sentir eso. Y eso lo desarma, porque no sabe, porque nunca lo pensó, porque, como muchos, confundió estabilidad con salud emocional. Y eso nos pega a todos. ¿Cuántas veces has seguido tu vida como si nada, mientras por dentro sabes que algo no está bien? ¿Cuántas veces has usado el trabajo, los estudios, los pendientes como excusa para no sentarte contigo y decir: la neta, no estoy chido? Hakoop representa esa figura tan común, especialmente en los hombres, del que se calla todo, del que cree que sentir es debilidad, del que racionaliza hasta sus heridas más profundas. Y la película no lo juzga por eso, solo lo expone, con una honestidad que duele. Pero lo más bello del astronauta
es que no se queda en la caída, porque incluso en ese espacio frío y oscuro hay lugar para la reconciliación, para el perdón, para un acto final de honestidad. Y es ahí, justo ahí, donde la película deja de ser una historia de soledad y se convierte en una historia de redención. No hay un botón de reinicio en la vida, no hay vuelta atrás, pero a veces, si tienes suerte, hay un último momento de claridad, un último intento de reconciliarte con lo que fuiste, con lo que perdiste y con lo que aún puedes salvar. Y en El astronauta, este momento llega, no con explosiones ni con aterrizajes de emergencia, sino con una verdad dicha por fin, una verdad que Haku se debía desde hace años. Después de tanto resistirse, de tanto callarse, Haku hace algo simple pero profundo. Se abre con Lenka. No hay héroes, no hay grandes gestos, solo hay vulnerabilidad. Y le dice que siente haber estado ausente, que se dio cuenta del egoísmo, que no sabe si ella va a estar ahí cuando regrese, pero que por primera vez se atreve a ser honesto. Esa escena es brutal, porque no es una disculpa para convencer, es una confesión para liberarse. Aquí es donde Hanu se transforma de criatura en catalizador. Ya no necesita cuestionarlo más, ya no lo presiona, solo lo escucha, porque entiende que el verdadero viaje no era hacia Júpiter, sino hacia adentro, y ese viaje está llegando a su fin. En ese acto final, la nave no cambia, la misión no cambia. Lo único que cambia es Haku. Ya no es el astronauta perfecto, es un hombre que aceptó su dolor, habló con él, lo miró a los ojos y lo soltó. No todos tenemos la oportunidad de volver y enmendar las cosas, pero sí podemos tener ese momento de lucidez donde decimos: ya entendí, ya no quiero huir. Haku no necesita ser salvado, no necesita volver como héroe, solo necesita regresar siendo él mismo, por primera vez. Cuando la nave sigue su rumbo, tú como espectador no sabes si Haku y Lenka volverán a verse, pero lo que sí sabes es que ahora él podría sostenerle la mirada. Y con eso basta, porque nos deja con una pregunta flotando. ¿Tú ya tuviste esa conversación incómoda contigo mismo? El astronauta no es una película sobre el espacio, es una película sobre ese lugar dentro de ti al que nadie más puede entrar, donde guardas las cosas que no sabes cómo decir, donde vives tus miedos, tus errores, tus preguntas sin responder. Y cuando ya no puedes seguir ignorándolo, ese lugar te habla. A veces en forma de insomnio, a veces en forma de ansiedad. Y si tienes suerte, en forma de una criatura como Janus, que no viene a destruirte, sino a invitarte a hablar contigo mismo por fin. Porque cuando todo lo que conoces se cae, cuando estás solo, confundido o perdido, la única voz que queda es la tuya. Y si nunca aprendiste a escucharla, se vuelve un eco poderoso. Pero si decides escucharla, aunque te duela, aunque te incomode, puedes empezar a entender, a sanar, a volver. Haku no volvió como el mismo hombre que despegó, volvió más liviano, no porque la nave lo hiciera flotar, sino porque por fin soltó el peso que cargaba por dentro. ¿Tú? ¿Quién crees que era realmente Janus? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantaría leerte. En serio, te lo digo. Y si alguna vez tuviste que hablar contigo mismo para no caer, si alguna vez te inventaste una historia para poder sobrevivir, este video es para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Y si te movió algo por dentro, si te hizo pensar o sentir, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos hablando del cine que toca el alma. Y dale like para que este mensaje le llegue a alguien que quizá necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, incluso en el silencio del espacio, no estás solo. Hasta la próxima.